Bienvenidos a un programa más de Dossier 41, La Búsqueda. Hoy tenemos a José Luis Jiménez, de barcelonés, diplomado en empresarial, investigador, escritor, y el cual lleva 20 años, la friolera de 20 años, investigando sobre un personaje que es María Magdalena. También decir que tiene publicado 11 libros, ¿no? José Luis, yo no sé dónde saca tiempo, ¿no? Bueno, José Luis, 20 años investigando sobre este personaje que nos ha llegado hasta hoy en día como la prostituta que acompañaba a Jesús, ¿no? En esos 20 años de investigaciones, en lo cual tienes publicado varios libros, ¿qué es lo que has descubierto, José Luis, de este enigmático personaje como es María Magdalena? Hola, Michael. Buenas. Bueno, pues sí, efectivamente, llevo 20 años investigando sobre el personaje de María Magdalena. Todo empezó ya pues en el 2001, precisamente. Y bueno, yo en un principio no conocía de este personaje más que lo que nos contaban en las iglesias o los evangelios, ¿no? Bueno, los evangelios de hecho no hablan de María Magdalena como la prostituta. Quiero aclarar que eso lo dijo un papa, esto fue en el año 591 y este fue el Papa Gregorio I Magno. En concreto fue en una homilía, un 14 de septiembre de ese año, que el hombre, hablando precisamente de ese pasaje del Evangelio de Mateo, donde él dice que Jesús, cuando iba a predicar por Galilea, Cafarnaúm, todas aquellas ciudades, que le seguían siempre varias mujeres, dice, y entre ellas estaba Juana, la esposa de un oficial de Herodes, tal cual, dice, y María Magdalena, dice, de la que Jesús había sacado 7 demonios. Entonces dice el Papa, ¿y quién es esa mujer pecadora, sino la mayor pecadora de todos los vicios? O sea, trata a María Magdalena de prostituta. Y bueno, eso lo hace con intenciones políticas, evidentemente, que si quieres luego entraremos a hablar. Y es a partir de entonces, desde ese año 591, que ya a María Magdalena se la va a tratar como la prostituta del Evangelio, cuando ni fue prostituta, como veremos, ni aparece en ningún capítulo de ningún Evangelio como tal prostituta, ni como pecadora de nada. Bien, ¿qué pasa? Yo en el 2001 o así es cuando recibo, ¿no? Yo sufro unos cambios grandes en mi vida, realmente realizo un cambio de 180 grados. Yo estaba dedicado precisamente, tú lo has dicho antes, ¿no? Yo trabajaba en empresas multinacionales como responsable de administración o del área financiera y nada tenía que ver ni mi profesión ni mis intereses con estos temas, en absoluto. Además, era una persona muy escéptica. No es que ahora haya cambiado y no lo sea, pero ahora miro las cosas desde otro punto de vista. Entonces, bueno, recibí esa misión, vamos a llamarlo así, entre comillas, de revelar al mundo, de alguna forma, demostrar que María Magdalena no era esa prostituta que la Iglesia había estado diciendo desde entonces, sino que era ni más ni menos que la esposa de Jesús, que la madre de la descendencia de Jesús, Alá Koinonos, de uno de los evangelios que hablaremos, de Felipe. Y claro, eso para mí era muy difícil, porque primero que no conocía apenas, como he dicho, nada del personaje y poco podía obtener a través de los evangelios canónicos, ¿no? Así que yo también pedí pruebas. Digo, bueno, si tengo que llevar adelante esta batalla, esta lucha, esta búsqueda, necesito pistas, armas, evidencias, necesito cosas, no puedo ir desnudo a una guerra, ¿no? Así que me fueron facilitando pistas y me llevaron estas pistas a descubrir un retablo que estaba realizado desde el año 1587 y se terminó en 1603 en un monasterio cisterciense que está ubicado en la provincia de Tarragona. El nombre es el Monasterio de les Santes Creus, donde ahí existe un retablo, que ahora veremos las imágenes de él, donde aparecen una serie de iconografías que van a mostrar varios pasajes bíblicos de Jesús y María Magdalena, y aparece María Magdalena embarazada y luego aparece ya con la descendencia, con 2 niñas gemelas. Bien, este fue el primer libro que publiqué, el título es El legado de María Magdalena. Yo ahora voy a mostrar aquí en la pantalla
voy a mostrar la carátula. Esta sería la portada del libro, que lo muestro aquí. Es este que muestro aquí en imágenes ahora. Bien, en este libro explico cómo sucede todo desde un principio y cómo llego a descubrir esas pruebas, esas evidencias que yo necesitaba. Bien, este fue el primer libro. Luego entraremos en materia sobre él. Pero cuando acabé este libro, que yo pensaba que ya lo había, fíjate, iluso de mí, pensaba que yo lo había descubierto todo, que ya demostraba todo lo que se tenía que demostrar, pues no. Recibí más información, seguí investigando y publiqué un segundo libro después, que es el que ahora os muestro en imagen, que es este que veis aquí, que es El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Es este que os muestro aquí en pantalla, son unas 512 páginas, ahí tiene 100 y pico de fotografías a color, muy bien documentado, donde también aporto otras evidencias, en este caso, que muestran la veracidad de la leyenda llamada provenzal. Es decir, cuando María Magdalena, ahora explicaré, ella tiene que huir desde Jerusalén hasta las Galias. Las Galias era la provincia romana que estaba donde hoy es el sur de Francia, el Rosselló-Languedoc, parte de la Provenza, que tiene que huir allí, y ahora veremos por qué. Pues esto se decía siempre que era una leyenda, se llamaba leyenda provenzal, que no habían pruebas. Bueno, yo en este libro creo que demuestro que era realidad, que diríamos que la leyenda estaba más cerca de la realidad que de la ficción, por todo lo que se explica y se narra. Y lo presento como una partida de ajedrez. Por eso es lo de jaque mate la Inquisición, porque cada personaje histórico de la cristiandad está representado por una ficha del tablero del ajedrez. Y bueno, diríamos que el escenario donde se lleva a cabo el tablero, pues es precisamente eso, el sur de Francia, el Rosselló-Languedoc y la parte de la Provenza. Y aquí recorro desde el inicio de la cristiandad hasta que por fin la Inquisición es abolida ya en el siglo XVIII, ¿no? Yo pensé cuando acabé este libro también, pues como con el primero, que ya había encontrado ya todo lo que tenía que decir, que poco quedaba por revelar. Bueno, iluso de mí, todo lo contrario, es cuando más quedaba precisamente. Y entonces publiqué un tercer libro, que es el que cierra esta trilogía, que es La revelación del Grial viviente, que tenéis en pantalla, que es este tocho de libro, que tiene 700 páginas, 690 tantas, más de 300 fotografías a color, donde hay 100 y tantos de capítulos, donde cada capítulo es una revelación de esas preguntas, de esas cuestiones que habían quedado sin resolver en el tiempo o que se habían ocultado, ¿no? Así que cuando ya tengo publicados estos 3 libros, esto fue el primero en 2005, el segundo en 2007, quiero recordar, y ya el tercero, La revelación del Grial viviente, pues fue en el 2017, ¿eh? También creí que ya había terminado. Y de hecho no he seguido a investigar sobre esos temas de momento, pero sí que me llegó otra información. Y aunque no está contemplado dentro de esta trilogía, al margen de esta trilogía, pero que está relacionado con María Magdalena, escribí este último ya este año pasado con la pandemia, que es Operación Pegasus, el caballero del Grial, que es este que os muestro aquí, y este está, lo he escrito como una novela, pero también aporta datos históricos reales, con datos y con fotografías. Bien, así que estos serían los 4 libros que yo he escrito y he publicado referentes al personaje de María Magdalena. Y ahora vamos a explicar un poco por encima lo que empiezo a descubrir y que narro en el primer libro, en el legado, ¿no? Y todo empieza en este lugar. Este lugar, el libro, por supuesto, narra muchas más cosas. Tengo que ir a Rennes-le-Château, a Francia, tengo que recorrer media España, parte de Francia, parte de Italia. O sea, voy buscando siempre las pistas, los lugares donde tengo que encontrar esas evidencias que necesitaba, ¿no? Pero bueno, ya me voy un poco al final para mostrar esto que es la evidencia física que hacía referencia. Y es este monasterio cisterciense de Santes Creus, que está, como digo, en la provincia de Tarragona, en Agua Murcia. Aquí van a llegar los caballeros templarios que huyen de Francia en el año 1307, cuando el rey francés
Felipe IV el Hermoso lanza una persecución contra los caballeros templarios porque se quiere apoderar de la orden, etcétera, ¿no? Y arresta allí en París, arresta ese viernes 13 precisamente de octubre de 1307, arresta al gran maestre Jacques de Molay. Jacques de Molay, sí, y dos más que estaban con él. Los arresta y arresto de caballeros. Pero una parte de estos caballeros consiguen huir. Unos van al puerto de La Rochelle, donde tienen el puerto principal, donde se van a llevar sus tesoros, todo lo que tienen con ellos, a 3 puntos distintos, de los que hablaremos en otro momento, en otro programa, si hace lugar, porque yo soy el más extenso. Uno irían para las Islas Británicas, otros irían incluso para América, y otros se distribuirían en distintos países. Por ejemplo, en España, los que llegaron por un camino que se llamaba del Bonsón, del que hablaremos si hay tiempo en otro momento, eran los cátaros, que también fueron perseguidos anteriormente, siglos antes, van a llegar hasta esta zona de la Corona de Aragón, que es donde se encuentra ahora este monasterio. Y el rey de entonces, que era Jaime II, Jaume II, de la Corona de Aragón, los va a acoger en una nueva orden que se va a fundar expresamente para acogerlos, que es la Orden de Montesa. Esta Orden de Montesa está afiliada a este monasterio de Santes Creus. Bien, me voy a limitar solo a esto, porque la historia es muy extensa y ya te digo que tendríamos para hablar horas y horas. Entonces, estos descendientes de estos caballeros que van a estar en este monasterio van a dejar constancia dentro de la iglesia monacal, era solamente para los monjes, a través de un retablo que inicialmente estaba dedicado a Juan Evangelista, el evangelista, van a dejar constancia de una historia que había supuesto, entre otras cosas, la disolución de la orden y ver que la Inquisición y la Iglesia pues había perseguido a todas esas personas que conocían la historia de Jesús y María Magdalena, de que eran esposos, de que tenían hijos, tenían descendencia, a una muerte horrible en la hoguera, los quemaban vivos en la hoguera, ¿no? Hay que recordar que el propio Jacques de Molay y los templarios los quemaron vivos en la hoguera. Pues bien, este retablo que ahora vemos aquí dentro de la iglesia es este que os muestro aquí. Cuando yo lo descubrí, esto estaba muy oscuro. Aquí tuve que necesitar luces que una persona de allá me ayudó y tal, porque no se veía, no se podía distinguir muy bien. Ahora se ha arreglado. Perdona, José Luis, entonces estaba como olvidado, ¿no? Como en un rincón. Bueno, oficialmente sí, esto está en un lateral de la iglesia, al final. Entonces nadie se fijaba, nadie se había fijado desde el año 1603, que se terminó, que es la época que había fallecido el último abad vitalicio, porque en estos monasterios los abades se elegían democráticamente y el cargo era vitalicio. Ese fue el último abad vitalicio porque ya el rey prohibió que se eligiesen abades de forma democrática y él imponía una especie de virrey. Entonces los monjes que iban transmitiendo esa información de boca a oído, en este retablo iban a dejar toda esta información que ahora os voy a contar, ¿no? Entonces, en este retablo yo me fijé que lo primero que me llamó la atención es que el personaje que vemos aquí, en realidad, aunque hay unas letras en latín, un latín un tanto arcaico, que dice que es Juan Evangelista, vamos a ver que la imagen no es de un hombre, sino que es de una mujer, y además una mujer que la vamos a relacionar inmediatamente. Vemos aquí, incluso si amplío un poco la imagen, vamos a ver que se ve que es una imagen femenina. Sí, tiene rasgos femeninos. Totalmente femeninos, sí, sí. Pero total, ¿no? Además tiene los labios rojos carmesí, tiene, aquí no sé si es un pendiente o qué es, pero tiene como algo, tiene una diadema, tiene el pelo largo, pelirrojo, vemos que es un pelo largo, pelirrojo, de mujer, no es un hombre. Esto es un pan mudra que se llama así, luego lo explico en el segundo libro, porque voy a encontrar más imágenes de María Magdalena que tienen la misma fisonomía, con la misma imagen y postura. Y aquí tenemos un cáliz que viene a representar el grial. El grial, en este caso viviente, porque va a ser ella, ya le explico qué es. Porque claro, cuando hablamos del grial,
Normalmente la Iglesia lo que solía decir es que se trataba de la copa que Jesús había utilizado en la última cena, que luego la usaría José de Arimatea para recoger la sangre de Jesús en la cruz. Y entonces el grial se convierte en un contenedor o un continente de la sangre de Jesús. Pero si vemos la palabra sangrial, es una derivación de un catalán antiguo de Occitania, occitano, que la sangre se escribe como sang, S-A-N-G, sang, de sangre, sang, se escribe así, se pronuncia así, y real, sangre real, es reial. Entonces tú al unir, al unificar esas dos palabras te sale sangrial. ¿Y qué es el santo grial? O en este caso el grial. Pues precisamente un contenedor de la sangre real de Cristo. ¿Quién es? María Magdalena. Y ahora vamos a ver lo que nos va a mostrar este retablo en unas iconografías inferiores. Vamos a ir a las principales para no perder mucho tiempo, donde nos va a mostrar precisamente cómo María Magdalena es ese grial viviente porque contiene la sangre de Cristo, porque está embarazada. Bien, aquí la tenemos. Este es el retablo, diríamos, inferior central, donde aparece Jesús crucificado junto a los dos ladrones. Aquí a la izquierda tenemos a su madre, María la Virgen. Ya vemos cómo está vestida, identificada como tal. Al otro lado tenemos a Juan Evangelista, el personaje que está en la parte superior, que aquí sí que tiene una fisonomía ya, diríamos, masculina, mientras que arriba era femenina total. Y María Magdalena, que no hay ninguna duda de que se trata de ella, la vemos que está arrodillada en una posición típica de las mujeres orientales de aquella época e incluso de esta época, cuando van a dar a luz. Aquí vemos el vientre totalmente abultado, a punto de dar a luz. Incluso hay un símbolo en el pecho y en el vientre que los pintores del Renacimiento, sobre todo los italianos, pintaban siempre a los personajes que representaban embarazadas. O sea, cuando pintaban a una mujer embarazada siempre le pintaban el cíngulo. De ahí viene esa palabra, o esa frase, cuando se dice esta mujer está encinta. Encinta es porque tiene el cíngulo. Es la señal que indica de que esa mujer está embarazada. Bien, en una ampliación vamos a verlo con mejor detalle. Esto es lo que estaba diciendo, pero vamos, aquí está. Aquí, si os fijamos, en la ampliación de María Magdalena, como os decía, aquí vemos los pechos hinchados, incluso se le marcan los pezones, ¿eh? Vemos el vientre abultado, marcándose el ombligo, el cíngulo que digo que tiene, aquí en el pecho, aquí por encima, la posición de las rodillas típica de las mujeres orientales cuando dan a luz, el pelo largo pelirrojo, el pañuelo de María Magdalena, que conforme está llorando, que siempre se decía que si María Magdalena lloraba, ¿no? La llorona, no. Bueno, está perfectamente identificada que es María Magdalena. No hay ninguna duda. Y no hay ninguna duda de que está embarazada. ¿Cierto? Sí, se ve perfectamente como el vientre lo tiene abultado, ¿no? Lo tiene hinchado. Y esa posición, José Luis, perfectamente lo has descrito tú. Esa posición es de una persona la cual, pues, si no está en posición de parir, pero es una posición que las embarazadas, sobre todo, la utilizan mucho a la hora de sentarse, ¿no? Claro, pero es que las mujeres orientales, no olvidemos que estamos hablando de Oriente Medio, las mujeres orientales adoptaban esta postura para dar a luz. ¿Y qué está diciendo el autor de este retablo? Pues nos está diciendo que María Magdalena está a punto de dar a luz, está en un estado muy avanzado de gestación y de hecho el vientre se nota perfectamente que está muy caído, hinchado y caído ya, y los pechos abultados, marcándole los pezones, que a las embarazadas siempre los pezones pues se les salen hacia afuera, y además, como era una norma y tradición de indicar que el personaje está embarazado, le pintan el cíngulo, con lo cual no hay ninguna duda de que está embarazada María Magdalena, ¿no? Bien, luego aquí además nos indica que María Magdalena es esposa de Jesús. Si analizamos el cuadro, en este caso es el icono del descenso de la cruz. En el descenso de la cruz, aquí tenemos varios personajes, y esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque en la ley de Moisés hay una ley que es tabú de números, creo también hay otra, que indica que es un tabú de contacto. Es decir, que ningún judío puede tocar el cadáver de otra persona muerta, de otro judío muerto, a menos
que fuese un pariente muy cercano, que fuese el padre, la madre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero familiares muy cercanos. ¿Y quiénes son los que están tocando a Jesús? Los que han ido a descenderlo de la cruz. Pues mira, en primer lugar, empezando por la izquierda, aquí tenemos a María, la de Cleofás, que es su tía, la tía de Jesús. En este de señor de aquí, este personaje, que vemos que tiene un turbante, lo ampliaré un poco para que se vea bien. Este señor de aquí es José de Arimatea. José de Arimatea era el tío segundo de Jesús, era el tío de su madre María, hermano menor de Joaquín, que era el padre de María, ¿bien? Y además era rico, era miembro del Sanedrín, era una especie de ministro de minas, era el que se encargaba de traerle la plata, el estaño de las Islas Británicas, donde él viajaba y donde, bueno, había llevado a Jesús con él. Eso ya hablaremos en otro momento de Ávalo. Luego el personaje que sigue a continuación, y es el personaje central, y además, valga la redundancia, porque está en el centro, precisamente está en el centro, y aquí ahora ampliamos para que lo veamos bien, es María Magdalena. Y aquí María Magdalena, a diferencia de las mujeres que acompañan, que visten todas normales, como mujeres judías, ella no, ella está con rasgos de realeza, de reina, de princesa. La vemos con una corona, incluso aquí vemos la corona y una perla que tiene en la frente, unos collares, está con el tarro de los óleos, porque a María Magdalena siempre se la representa con el tarro de los óleos, que va a ungir a Jesús, la que la unge. Y a continuación tenemos a otros personajes también familiares. Tenemos a María la Virgen, la madre de Jesús, que está siendo sujetada por Juan Evangelista, y ya vemos que no es el aspecto que habíamos visto arriba, sino que tiene un aspecto también, diremos, más masculino, no tan femenino como el de arriba. Vemos aquí a otra persona que está tocando a Jesús, y lo puede tocar porque es Juana, su tía Juana, la hermana de la madre María, y está tocando también a Jesús de las manos y de los pies. Y el personaje único que no lo toca, porque no es pariente próximo, es Nicodemo, es el que vemos en la escalera. Nicodemo, que era también jurista como José de Arimatea y miembro del Sanedrín, y también un discípulo secreto de Jesús, igual que su tío. Son los personajes que vemos en esta iconografía, que el autor, de una forma muy, diríamos, de un lenguaje críptico, o hermético, como ha hecho con todo el retablo, nos está diciendo que esos personajes son los parientes próximos de Jesús. Por eso pueden tocar a Jesús, porque si no, ningún judío podría tocar el cadáver de otro judío si no es familiar próximo. Bueno, voy a seguir con otro de las iconografías, hay 7 en total. Esta, por ejemplo, es cuando ya aparece María Magdalena, que aquí la vemos con el pelo pelirrojo largo, como se le describía. Muy largo. La túnica roja, que vestía de rojo, y 2 criaturas que se supone que son gemelas, ¿no? Y que yo opino, y así lo hago constar, que son niñas gemelas, porque a los varones, más en esa época, se les pintaba con los atributos masculinos, siempre. A los niños se les pintaba con sus partes genitales, mientras que a las niñas nunca, siempre se les pintaba o de lado o de espalda, o de manera que no se viese el sexo femenino. Por lo tanto, y aparte de que tienen el cabello largo, ¿no? Por lo tanto, después ya encontré más pistas para saber que eran niñas, pero bueno, yo ya de entrada ya intuí que se trataban de 2 niñas gemelas. Y este fue el descubrimiento que llevé a cabo en este monasterio, que, como decíamos antes, nadie, no es que no lo hubiera descubierto, es que no había constancia ni en el archivo de Valls, de que es el municipio al que pertenece este monasterio, no había constancia de este retablo. De hecho, en la época que se fabricó, lo normal era hacer una factura indicando quién iba a ser el autor, quién era el autor, el tamaño de la obra. En este caso tiene, como hemos visto al principio, más de 3 metros de alto por 1 de ancho más, el costo de la obra, la duración de la obra, etcétera, etcétera. No hay ninguna referencia a este retablo. Luego acudí al Museo Nacional de Cataluña en Barcelona
llevándoles fotografías de retablo con todos los datos que encontré, y no tenían ni idea, no aparecía en ningún sitio. Luego fui a Madrid también, al Patrimonio Nacional, a ver si ahí tenían constancia de la existencia de este retablo. Tampoco tenían constancia. Y se dio un hecho curioso, y es que en 1835, cuando se llevó a cabo la desamortización de Mendizábal en España, este monasterio, que fue afectado por esa desamortización, no sufrió nada, no se tocó nada, no se llegó a cambiar nada, y este retablo seguía estando donde se había realizado desde un principio, en el mismo lugar. O sea que por alguna cuestión divina, o llámalo como quieras, aquel retablo estaba allí oculto, no oculto porque estaba a la vista de todos. Olvidado. Pero yo, como suelo decir en mi libro, y aquí digo, si quieres ocultar un secreto, déjalo a la vista de todos, ¿no? Y esto es lo que pasó. Esto estaba a la vista de todos y nadie era consciente de lo que allí había. De hecho, cuando yo lo publiqué por primera vez el libro en el 2005, que bueno, pues diríamos que provocó polémica, ¿no? Una gran polémica, sobre todo a las personas que no quieren aceptar que Jesús pues fuese un hombre que tuviera familia y descendencia. Pues esto era muy escandaloso. Y bueno, yo recuerdo que, bueno, nadie creía que fuera posible que existiera, ¿no? Y me llegaban a decir que esto lo había pintado yo, es así, o gente que opinaba sin haber estado allí y haberlo visto, ¿no? Y como he dicho al principio, volviendo hacia atrás, aquí en el monasterio, volviendo aquí lo vemos, esto no es pequeño, ¿eh? O sea, esto está a la vista. Además, aquí hay una pila bautismal, que esta se puso después, y aquí es donde bautizaban últimamente, los últimos años, a las criaturas, ¿no? que llevaban aquí a este monasterio. De hecho, recibí, bueno, había unos artículos que leí en unos periódicos de Tarragona, que un periodista y tal, que luego me ayudó en el segundo libro a entrar al archivo, que a mí no me permitían, ya que este señor era el consejero de Cultura, precisamente, que qué mejor que él para conocer todo eso. Este consejero de Cultura, que era periodista también, además de otros cargos políticos, pues escribió que no, que yo ahí eso como que me lo estaba inventando, que no. Claro, él había nacido aquí, había sido guía del monasterio, había llevado a su hija a bautizar allí delante, y que viniese uno de Barcelona a decir que allí había en el monasterio un retablo de María Magdalena embarazada con todo esto, pues decía que no. Así que le contesté, le dije que cuando quiera lo llevaba y tal. El hombre accedió, quedamos un día y lo llevé. Cuando lo vio, pues literalmente se cayó de culo. Me dice José Luis, dice, si no lo veo, no me lo creo. Dice, yo he nacido aquí, yo corría por aquí de pequeño, a mi hija la bauticé hace unos meses aquí, si no me había fijado. Tiene razón, el hombre fue honesto, rectificó y volvió a escribir otro artículo rectificando y diciendo que era cierto, ¿no? Que estaba tal como lo había dicho. En fin, curiosamente digo porque, claro, son pruebas, evidencias que hasta entonces no existían, no teníamos con esta claridad. Luego pueden poner excusas, las que quieran, pero los hechos son los hechos y las pruebas son estas, que son las que me remito. A partir de aquí, Michael, pues recibí más información, seguí investigando. Como te digo, el segundo libro, que es El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición, ahí es donde yo me dediqué a investigar precisamente esa supuesta leyenda, que más que leyenda era verdad, era una historia cierta. Ya sabemos que todas las leyendas siempre están basadas en hechos reales, pero es que esta estaba totalmente identificada, no solo por la tradición oral de miles de años, sino por las pruebas que habían en los lugares que fui y que investigué y lo que encontré. Y ya con este segundo libro, bueno, me dirijo al lugar donde desembarcó María Magdalena con tres. Ella iba acompañada con 8 personas más: San Maximín, José de Arimatea, luego estaba Marta, luego estaba Salomé, luego estaba María Jacobea. Habían varias personas, pero ella venía acompañada desde Egipto, porque la huida desde Jerusalén, desde Palestina, tuvo que ser hasta
hasta Alejandría, hasta Egipto, y desde ahí coger un barco, etcétera. No voy a contar toda la travesía porque nos va a faltar tiempo luego, pero llegaron al sur de Francia, las Galias, era la provincia francesa, lo que ahora era la Provenza, cerca de la Camargue, un pueblecito, ahora es un pueblecito, entonces pues aquello sería un pequeño poblado o algo de pescadores, que se conoce ahora con el nombre de Les Saintes-Maries de la Mer, está cerca de la Camargue francesa, y llegaron a este pueblo. Aquí hay una iglesia del siglo X, una iglesia fortificada, era casi castillo-iglesia, donde está esta capilla porque está dedicada a María Magdalena, y están las 3 Marías que llegan en la barca, y ella acompañada de esta criada que se llamaba Sara la Negra, porque era de raza nubia, los nubios, es una raza que están en Egipto, ya tocando en Sudán, prácticamente son del Sudán, en el Alto Nilo. Ella era la que acompañó a María Magdalena como criada para ayudarla a dar a luz y tal, porque estaba en un estado avanzado, y la que la acompañaba. En esta iglesia incluso, ahora veremos que hay una cripta esta es la cripta donde se venera precisamente los restos de estas mujeres que acompañaron a María Magdalena, y hay una imagen de Sara la Negra, que es la que vemos aquí, que es la que veneran todos los gitanos como su patrona, y que cada año, el 24 de mayo, hacen una procesión para sacarla hasta la playa, la meten al agua, la vuelven a sacar, y bueno, toda una tradición de hace miles de años ya, bueno, miles no, pero casi 2000 años. Entonces, todo esto, buscando pruebas y evidencias, pues me llevaron a encontrar también por escrito que efectivamente esa leyenda estaba más cerca de la realidad, como te decía, que no de la ficción, ¿no? Y esto estaba en el segundo libro, como he mencionado. Los restos de María Magdalena estaban en esta basílica que se construyó a partir de 1279, porque va a ser el que sería luego el rey Carlos d'Anjou, de Sicilia, que entonces era el príncipe, el que dice que va a encontrar, de hecho, los restos de María Magdalena cuando ella fallece cerca de Marsella. Entonces Marsella se llamaba Masilia, que era una provincia romana, un puerto romano, muy cerca de allá. Ella fallece allá y es uno de los acompañantes, que será ahora el obispo Maximín, quien va a sepultarla, quien la va a custodiar, y va a tener una sepultura en este lugar que se va a edificar, esta basílica, donde estarán los restos de María Magdalena. De hecho, en el siglo IV, cuando la Iglesia Católica Apostólica Romana pasa a formar parte del Estado, a ser una religión oficial del Imperio Romano, es cuando se produce el traslado desde las canteras imperiales de Constantinopla, en el Mar de Mármara, la capital del Imperio Romano, de un sarcófago de mármol, una pieza entera de granulado muy fino, que solo existe en ese lugar. O sea que además es que eso es diríamos, algo muy, muy costoso de conseguir económicamente, y luego el trabajo o lo necesario, diríamos el poder administrativo necesario para poder trasladar todo eso desde Mar de Mármara a la provincia más alejada del imperio, hasta las Galias, para custodiar los restos ¿de qué? ¿De una prostituta? No, de la esposa, de la compañera de Jesús, de la koinonos. Porque entonces a María Magdalena aún se la estaba contemplando como la apóstol de los apóstoles, como la primera de todos, como la que estaba con Jesús. Porque esto fue en el siglo IV, como estoy diciendo, sobre el año 350. En cambio, el Papa Gregorio I Magno fue en el siglo VI, al final ya, casi en el VII, cuando dijo que María Magdalena era la prostituta. O sea, lo dijo 200 y pico años después, porque no les interesaba que la mujer tuviesen el mismo estatus que el hombre dentro de la iglesia. Por eso las mujeres no pueden oficiar misa, no son... se limitan, pues eso, son monjitas para tenerlas para lo que ellos necesitan, para limpiar y poco más, ¿no? Bueno, pues aquí en esta basílica, en este año, es cuando este príncipe, y luego sería rey, Carlos d'Anjou, dice que ha encontrado los restos de María Magdalena. Incluso tienen que, porque había una ciudad en aquella época que era Béthilé, que está en el norte de Francia, que ellos decían que tenían los restos de María Magdalena, pero no era cierto.
De hecho, la excusa que ponen ellos para decir que estaban allá es que los habían trasladado desde aquí, desde San Maximín, porque cuando los sarracenos atacaron, hay que recordar que los árabes invadieron toda la península y parte de Francia, tuvieron 700 años por allá o más, entonces que la sacaron y la escondieron en Bezelay, pues para evitar el saqueo de los restos de la santa y tal, ¿no? Pero bueno, como todo esto era una especie de lucha o de peleas entre lugares para ver quién se quedaba con los restos de María Magdalena, porque ellos suponían que tenían mucha asistencia de gente, de peregrinos, y eso suponía ingresos económicos para la iglesia, pues ahí estaba esta lucha a ver quién se lo quedaba. Los restos de María Magdalena estuvieron aquí hasta el año 1600 y algo. Esto lo cuento también en el libro, cuando luego se produjo una especie de guerra y de enfrentamiento entre los primos borbones, ¿no? El de Francia y el de España, ¿no? Y el de aquí tuvo que cederle la parte norte de Cataluña, lo que se conoce como los países Cataluña Nord, ¿no? Que era toda la parte de Perpiñán, el Rosellón, todo eso era parte de España, de Cataluña, y se le cedió. Y entonces los catalanes que vivían allá, que les prohibieron hablar su idioma, les quitaron el fuero, el rey francés, tal, pues se vinieron para lo que era entonces la corona de Aragón, diríamos la parte de Cataluña y de Aragón, y se establecieron por allá, y aquí es donde aparecen luego en el monasterio también de Cistercienses de Santa Cruz, en el mismo lugar, van a aparecer restos de María Magdalena, que bueno, eso lo hablaremos en otro momento, que es donde se encuentra actualmente, pero aquí los franceses siguen diciendo que tienen los restos de María Magdalena, aunque ya no es cierto. Esto sería la entrada a la cripta, donde está el sarcófago de María Magdalena. Este es el sarcófago de María Magdalena que vemos aquí, delante, el que está enfrente, es de una sola pieza, pero cuando se produjo la Revolución Francesa en el 1779, creo que es recordar, 89, bueno, saquearon todo esto y entonces desaparecieron los restos de María Magdalena. Al cabo de 20 años, pues dijeron que habían encontrado el cráneo de María Magdalena, que es lo único que se supone que ahora existe allá, que es lo que está en este relicario. Aquí tenemos el cráneo de ella, resguardado aquí dentro del relicario. Es esta la fotografía que hice de María Magdalena, o sea, que reconstruí, ¿no? Sacándola de allá, que es lo único que dicen que tiene. De hecho, cuando Carlos de Anjou dijo que encontró a María Magdalena, para poder constatar que era el de ella, tuvieron que llevar el cráneo al Vaticano, a Roma, porque en Roma allí se encontraba la mandíbula inferior. Esta mandíbula inferior que ahora vemos aquí, que aquí no estaba. Entonces, como vieron que encajaba, pues el Papa dijo que efectivamente este era el cráneo de María Magdalena. Ahora lo ven aquí. Personalmente, no creo que este sea el cráneo de María Magdalena. Ya lo explico en el libro con más detalles y doy fotografías y datos, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto que os he mostrado hasta ahora, pues no sé cómo se cierra para quitar esto de aquí, de compartir, pero bueno. Sí, ya está bien, ya se ve perfectamente, ha dejado de compartir. Sí, vale, estupendo. Bueno, pues entonces, con estas fotos que os he mostrado, que habéis estado viendo, que os he explicado, pues tenéis ya una idea de por dónde han ido durante todos estos años mis investigaciones. El tercer libro, que ahora ya sería alargarnos mucho y no tenemos tiempo, lo que hago precisamente es, desde el origen ya de los tiempos, ir contando todo lo que se ha ido ocultando, lo que se ha ido manipulando de toda esta historia y referente a la humanidad, ¿no? Hasta nuestros días. Y hay también muchas revelaciones, varias revelaciones, que si hay tiempo en otro momento, pues podremos hablar de ellas. Y no sé si quieres hacerme alguna pregunta al respecto, pues... Sí, José Luis, para recapitular todo estos 20 años de investigación, hay que decir que Jesús, porque también has investigado la figura de Jesús, ese nombre, claro. O Jesús el Cristo, que nos puedes hablar un poquito sobre
sobre este también? ¿Fue un personaje histórico o es un personaje añadido en este caso para hacer lo que es el Nuevo Testamento? Claro, claro, muy, muy buena pregunta, Michael. Mira, yo he tenido debates con profesores, ¿no? Sobre todo, y de la Universidad de Estrasburgo, debatiendo ese tema, ¿no? Que ellos decían que Jesús histórico no existió, que es una copia de unos libros egipcios, y yo sostengo que Jesús histórico sí que existió. Lo que ocurre es lo siguiente, y bueno, yo, Jesús histórico, aporto muchas pruebas. Precisamente lo de María Magdalena es la principal prueba, porque de María Magdalena, que tenemos incluso los restos, no hay duda de que existió, nadie lo duda. Bueno, pues si nadie duda de que existió María Magdalena, ¿cómo vas a dudar de que existió su compañero, su pareja, y de que toda la vida de María Magdalena estuvo dedicada precisamente a seguir a su maestro, a su esposo? Está claro que no. Pero bueno, en los evangelios apócrifos, aquellos evangelios, aquellos escritos que la Iglesia no quiso reconocer en el Concilio de Nicea, cuando se funda la Iglesia y se crea el canon, que se coge solo 4 evangelios, el de Marcos, el de Lucas, el de Mateo y el de Juan. Los 3 primeros se llaman sinópticos porque son muy parecidos en el esquema y en todo lo que dicen, y el cuarto, el de Juan, porque es de corte gnóstico, es más literario, etcétera. Son los únicos que aceptan, ¿no? Pero es que habían cientos de escritos, llamémosle como se conocen ahora, de evangelios apócrifos, y ahí nos hablan de un Jesús humano, de un Jesús histórico, y ahí nos cuentan cosas que al Imperio Romano, a la Iglesia del Imperio Romano de entonces, no les interesa que se conozcan, porque desvirtúan lo que ellos quieren crear y crean, que es un Jesús divino, es el Dios hecho hombre. Y de hecho, en el Concilio de Nicea, lo primero que se produce es un enfrentamiento entre los obispos que dicen que Dios es Jesús, que Jesús es Dios, pero que se ha hecho hombre, y los que dicen que no, que Jesús es una criatura de Dios, creada por Dios, que son los seguidores de Arrio, los arrianos. Esa va a ser la primera herejía, que va a salir precisamente de ese concilio de Nicea en el 325 y que va a suponer la excomunión de Arrio, la expulsión, y bueno, al final lo llegan incluso a envenenar. El último día ya, cuando se le va a perdonar, lo envenena para no darle la satisfacción de que vuelva a la iglesia. Entonces, esta es la lucha ya inicial, ¿no? Este enfrentamiento de que unos opinan de que es Dios porque necesitan el Imperio Romano que Jesús, que era la religión que en aquellos momentos tenía más auge, que eran los seguidores precisamente de San Pablo. Su nombre era Saulo de Tarso, que era un judío romanizado, que fue el que cuando muere Jesús en la cruz dice, el profeta Galileo, el Yeshua ya ha muerto, ahora hay que seguir al Cristos, que representa el ungido, una palabra griega, y a esos seguidores de ese Saulo de Tarso, alias San Pablo, se les van a conocer como cristianos. Es a partir de entonces que se les empiezan a llamar cristianos a estos seguidores de San Pablo. Y que, bueno, tenemos referencias, luego hay escritos, siempre se dicen que no valen, pero de Flavio Josefo, de Suetonio, de muchos historiadores que nos hablan de referencias a sus escritos sobre ese Jesús, de ese Cristo al que le siguen y le hacen referencia. Y sí que es cierto, en parte, de que, claro, a Jesús, al divinizarlo, en los evangelios se llega a manipular y a modificar varios evangelios. Yo pongo varios ejemplos. En el segundo libro, sobre todo, analizo varios evangelios, sobre todo en el que hace referencia a Mateo, creo que es en el 15 al 35, donde dice en ese pasaje que Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre ti Pedro, que es Simón, dice, Simón, tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia, y los pecados que perdones en el cielo. Todo eso es falso. No existe ningún otro evangelio, ningún otro escrito. Eso se superpone se raspa lo que había debajo y se pone ahí. Y solo aparece en ese evangelio de Mateo. No aparece ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ni en ningún otro. Porque eso lo hicieron, igual que hicieron otros documentos, como la donación de Constantino, que la iglesia estuvo no sé cuántos siglos diciendo que Constantino les había otorgado todos los terrenos que tienen ahora de Roma y tal, y todo eso fue falso, todo eso también se los inventaron entonces
la Iglesia romana de entonces. Hay muchas falsificaciones. Entonces se modificaron escritos, se falsificaron documentos, y bueno, y como los romanos siempre necesitaban, cuando invadían una región o otro país, lo que sea, siempre el Dios, pues a Jesús lo hicieron Dios. Y de hecho, a su madre, a María, pues poco después, en el concilio de Éfeso, en el 431, pues por real decreto, como aquel que dice, se le hizo la madre Teotocos, o sea, la madre de Dios. Y si no se aceptaba, pues eso ya automáticamente era una herejía, anatema. Y así funcionó todo. Claro, entonces hay personas que dicen, Jesús, el histórico, no existió, porque se inventaron. No, Jesús sí que existió. El que no existió es Jesús divinizado de la Iglesia Católica, que manipula los datos para crear un Jesús divinizado, y eso es lo que no existió, esa parte. Pero el Jesús histórico sí que existió, y que era muy especial, y que fue capaz de llevar a cabo varios prodigios, porque era un taumaturgo como Pitágoras o como Apolonio, que era de su época. Claro, es que no fue el único. Hubieron muchos personajes en aquellas épocas que bueno, demostraron poseer ciertas cualidades y facultades, ¿no? José Luis, ya para terminar, no te quiero robar más tiempo. Yo creo que lo que has comentado nos queda bien claro, pero hay dos fechas muy clave, 1945 y 1947, cuando aparecen unos manuscritos, y a partir de ahí empezamos a recomponer esta historia, porque anteriormente no teníamos nada donde poder constatar toda esa historia. ¿Qué es lo que aparece en 1945 y 1947, José Luis? Sí, pues mira, en 1945 en concreto es en Nag Hammadi, que es una ciudad egipcia. Hay unos pastores encuentran unas vasijas con 13 códices que habían precisamente los monjes de Nicea. Cuando llevan a cabo el concilio de Nicea, ven todo lo que están quemando, lo que están destruyendo, y hacen copias de esos escritos que la nueva iglesia del Imperio Romano no quiere reconocer, que son lo que ahora conocemos como los evangelios apócrifos. Y ahí se encuentra el evangelio de Felipe, por ejemplo, que dice: 3 eran las mujeres que siempre acompañaban al Señor. Dice María, la que antes hemos visto en la fotografía, la de Cleofás, que es como su amiga. Dice su madre, María, la Virgen, su madre. Dice, y María Magdalena, su koinonos, es su amiga, su madre y su compañera. Koinonos, que es una palabra griego traducida al arameo, que significa la persona con la que se comparte todo, es decir, tu compañera, tu esposa. Que, bueno, hay muchos lingüistas y sobre todo filólogos de griego que dicen, algunos, ¿no?, sobre todo los más radicales, que no quieren aceptarlo y dicen que, bueno, que es la socia. Y yo siempre digo, ¿pero la socia de qué? ¿De una panadería, de una tintorería, o de qué me quieren decir? O es que si le vamos a decir también que es prostituta, Jesús era el que la... Por favor, digo, koinonos es la persona con la que se comparte todo. Por lo tanto, era su esposa. Pero por si hay dudas, en ese mismo evangelio luego dice, existe el misterio del Hijo del Hombre, porque él se hacía llamar el Hijo del Hombre, Jesús, y el misterio del Hijo del Hombre, es decir, el misterio del Hijo de Jesús. Dios le da al Hijo del Hombre, a Jesús, la facultad de crear, pero Jesús dice, pero él tiene también la de engendrar. Y luego también hay otro pasaje en el que dice que la esposa de Jesús es María Magdalena, que es un matrimonio sagrado que se diferencia del profano, etcétera, etcétera. Y bueno, y más recientemente se ha encontrado también un trozo de papiro, de manuscrito, en el que Jesús está diciéndole a sus discípulos, María Magdalena es mi esposa, ella vive conmigo, y al que no le guste que reviente. Y ya se ha analizado, tiene la antigüedad que tiene que tener, y bueno, en principio es tan válido como cualquier otro evangelio canónico. Es decir, tenemos pruebas escritas, tenemos documentos de que Jesús, efectivamente, su compañera era María Magdalena y la madre de sus hijos, porque además en ese evangelio de Felipe nos dice que tuvo hijos. Bueno, luego tenemos evangelios gnósticos, pues hay varios, ¿no? El de María Magdalena, por ejemplo, que se descubrió más tarde también. Tenemos varios que nos están de alguna forma confirmando y también diciendo lo que se ha modificado de los canónicos. Por eso sabemos que lo que se ha ido modificando de los canónicos, porque tenemos precisamente las copias de muchos de ellos en los apócrifos.
Entonces, cuando los apócrifos nos están diciendo lo mismo que dicen en los canónicos, sabemos que aquello, pues realmente, seguramente es cierto. Pero cuando ya en los canónicos vemos que hay cosas que no aparecen en ningún sitio y que además tiene toda la impresión de que se ha manipulado y en los apócrifos no dice nada de nada, pues hombre, ya las dudas. Hay un ejemplo que yo pongo. El obispo Ireneo de León, en el 181, escribe un libro, Versus Aeres, contra los herejes, y él aquí hace mención a unas sectas, a las caininitas y a otros. Y él dice que esta secta habían escrito un evangelio, ¿no? El de Judas. Bueno, allí en ese evangelio de Judas, que ahora lo conocemos todos porque vimos en el National Geographic en el 1978, en el Miña aparece este evangelio y se guarda y tal, y luego ya al cabo de unos años es cuando el National lo hace público y documenta todo esto, y sabemos la existencia, lo que dice. Bueno, pues la Iglesia decía que eso era una alegoría del obispo Ireneo, que ese evangelio no existía, que nunca había existido. Bueno, pues sí que ha existido, porque ahora ha aparecido, y dice precisamente lo que decía Ireneo, que Judas no es lo que nos contaba la Iglesia, sino que estaba obedeciendo órdenes. Si es verdad o es mentira, el contenido yo ahí no voy a entrar, pero el Evangelio existía, ¿verdad? Y en cambio no existía, que era falso. Y como eso, muchas cosas. Entonces, manipulando desde el principio. Pues no nos extrañe que evidentemente la polémica, el agua nunca ha quedado clara. Bueno, José Luis, no te voy a robar más tiempo. Te emplazo para seguir otro día aquí en la búsqueda. ¿Y qué te parece si continuamos la cronología de María Magdalena y llegamos a esa orden militar, esa orden religiosa, como era la orden de los templarios, ¿no? Incluso podemos hablar también de los cátaros. Así que te emplazo, José Luis, otro día para estar aquí conmigo en la búsqueda y seguir esas investigaciones hasta de intentar develar y sobre todo esa búsqueda que tenemos de conocimiento. Muy bien, pues lo haremos así, Michael. Encantado. Pues ha sido un placer tenerte aquí en la búsqueda y José Luis, ya quedas invitado para otro día. Estupendo, un placer, Michael.